Buenos días, bienvenido a otro programa más de la historia cultural de Cuba, un programa que yo he coordinado durante 2 o 3 años y que tiene, en realidad, la función que tiene es de tratar de conservar lo que se pueda de la historia y de los grandes logros de la cultura cubana. Yo soy una devota del tema, en realidad. En primer lugar, como antropóloga y historiadora cultural, considero que los países y las etnias que olvidan su futuro, o perdón, su historia, son como personas que tienen amnesia. Les falta consistencia, les falta sistema de valores, les falta enjundio. Y esto lo estamos viendo ahora, desafortunadamente, aún en el mundo occidental, ¿verdad? Una especie de desprecio a lo que ha pasado, que no le da el verdadero mérito a algunas sociedades. ¿Cómo se van? A mí me llama la atención que haya gente que van a estudiar, por ejemplo, los derechos humanos en Rusia. Pero, ¿cómo derechos humanos en Rusia? Rusia nunca ha tenido derechos humanos, la China tampoco, ni en la India. Los derechos humanos, si uno los estudia, ¿verdad? Transculturalmente tú te das cuenta de que prácticamente el pensamiento es europeo, ¿verdad? La trayectoria es europea, con una gran influencia de la creencia religiosa hebreo-cristiana. Eso se puede negar, pero la manera de organizar el pensamiento político, etcétera, es muy característica de la Grecia antigua. Hoy yo tengo el gusto de traer de nuevo a mi programa a una persona que me cae muy bien porque es santiaguero igual que yo. Vaya. Y eso vale, y eso vale. Bueno, por lo menos lo que crecimos por ahí creemos que vale muchísimo. Pero verdad, vale no solamente como historiadores que somos, sino como cubanos. Yo pienso a veces que en Santiago de Cuba, donde yo nací, pero viví nada más que 2 años y pico, aunque iban continuamente porque mis abuelos vivían allí. Yo creo que Cuba caminaba por Santiago de Cuba, no sé por qué, pero tengo esa impresión. O lo que yo creo que era Cuba, aunque tiene su H, lo tiene. Entonces yo creo que el invitado que yo tengo no puede ser el mejor escogido. Es santiaguero, conoce mucha historia cultural y además es muy simpático, mira que. Y no es nada pedante. Y se trata de Tony Calatayud, ¿verdad? Quisiéramos hablar, o por lo menos esbozar algún tipo de esquema sobre qué es lo que va a ser el futuro de Cuba en los próximos 20 o 30 años. Y sobre todo yo creo que quizás por los años que ya me he caído arriba y que ya no son años, son pedradas, pero no importa, me doy cuenta quizás como nunca del tremendo valor que ha tenido el exilio cubano. Yo creo que hemos triunfado en muchísimos sentidos. Creo que hemos sido despiadados a veces con nosotros mismos. Y creo que tenemos una memoria histórica increíble. Pase lo que pase, Cuba va a depender muchísimo de Miami. Yo siempre digo que cuando en Cuba tienen catarro, nosotros tosemos, pero es como no. Pero es cierto, esto no se va así tan fácilmente. Creo que estamos muy equipados para ayudar a Cuba a modernizarse. Y creo que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer muy bien. Y en las últimas elecciones, no quiero hablar de un partido político, pero hicimos una presencia bastante señalada. Y tenemos la suerte de que las que hemos escogido para representarnos, en general se han portado muy bien. Pero bueno, de eso queremos hablar, Tony. Teniendo en Cuba, teniendo en cuenta
un factor geopolítico importantísimo. Miami indudablemente es la capital económica de Hispanoamérica. Yo lo veo así, vaya, bancaria, esto y lo otro. Y los cubanos tenemos muchísimo que ver con lo que ha pasado aquí. Siempre le digo a mis estudiantes, en Miami hay más teja roja que en Cuba. Se come más lechón que en Cuba. Y bailamos la conga mejor, ya sé mucho. Pero bueno, estoy bromeando, pero quisiera hablar de eso porque debíamos de ser un factor para democratizar a nuestro querido Terruño. Claro, claro. El tema es bien interesante porque tiene un ala de realidad y un ala de sueño. Porque es la aspiración de todos los cubanos, donde quiera que estén, de que hay que terminar con la tiranía comunista, que hay que reconstruir al país política, económica y socialmente y culturalmente, y que los cubanos dentro de Cuba y los cubanos fuera de Cuba tenemos que hacer un aporte. ¿Qué ocurre? Que los cubanos, por culpa del comunismo, han tenido que dispersarse por el mundo entero. Y hay cubanos en Egipto, camelleros, hay cubanos en Moscú, cubanos en Estocolmo, cubanos en Hawái, cubanos en Filipinas, en China. Y aquí, naturalmente, que sobreabundamos, aquí en el sur de la Florida. ¿Qué pasa? Posiblemente Miami es la segunda ciudad cubana más importante, después de La Habana, por la población y por la economía superior a La Habana. Pero ¿qué pasa? Cada cubano que ha vivido dentro de Cuba, en ese horno terrible, casi un horno tipo nazi, se ha cocinado en su forma y manera y han sobrevivido en su forma y manera y tienen un aporte que realizar. Y mucha gente dentro de Cuba, gente joven que no ha podido hacer nada por culpa del comunismo, se han dedicado a estudiar. Y hay mucha gente que ha leído mucho, ha estudiado mucho y se ha preparado mucho. Así que esa juventud también va a ser importante para el futuro de Cuba. Pero ¿qué ocurre? Que también el exilio a nivel universal, a nivel global del mundo entero, ocurre lo mismo. Como decíamos, que están donde quiera, estamos donde quiera. ¿Y qué ocurre, doctora? Que el cubano que está en Europa, para no hablar de país por país, recibe una influencia, por los años que vive allí, una influencia cultural, una influencia política, económica, social, de las costumbres del país donde vive por muchos años, más la tradición que llevó de Cuba. Pero esa tradición, por ejemplo, de lo que viven en Rusia, o lo que viven en España, o lo que viven en Inglaterra, también viene con la tradición de lo que viven en México, lo que vivimos aquí, lo que viven en Canadá. Y entonces cuando regresen a Cuba, todos esos cubanos, va a ser como una coctelera donde se va a salir un cubano nuevo de la mezcla de todas esas experiencias. Tiene que salir una Cuba nueva, porque son demasiadas experiencias que se van a mezclar en la creación de la Cuba del futuro. ¿Qué pasa? Que Cuba tiene una desgracia y un privilegio, que está a 90 millas de los Estados Unidos, en el mismo medio de las Américas, que es el continente de la esperanza, el continente de la libertad y el continente del gran desarrollo del siglo XIX, XX y XXI. ¿Qué pasa? Que si nosotros estuviéramos en la costa este del África, donde está Madagascar, no tendríamos importancia para nada, pero es que Cuba está en un lugar tan especial que de entrada, ¿por qué Cuba es uno de los únicos países en el mundo que ha tenido tropas de 4 de los más grandes imperios de la historia del mundo? Han habido tropas españolas, tropas inglesas, tropas americanas y tropas soviéticas. ¿Por qué? ¿Por qué? Por gusto, porque es un accidente histórico. No, es porque Cuba tiene una posición geopolítica fundamental, uno de los puntos geopolíticos más grandes de todo el orbe. Y de entrada, ahí está, Cuba controla lo que se le llama el Mediterráneo americano, que es el Mar de las Antillas y el Golfo de México. Hay 4 entradas a ese Mediterráneo americano, que es súper importante porque está el petróleo de Venezuela, el de Colombia y el de México. Está el Canal de Panamá, que es una vía interoceánica comercial y al mismo tiempo de valor estratégico mundial. Y está lo que le llaman los americanos el underbelly de los Estados Unidos, que es la zona sur,
de los Estados Unidos que da al Golfo de México, donde está Texas, donde está New Orleans, donde está la salida de gran parte del comercio y la industria internacional y la agricultura americana a través del río Mississippi. Entonces, a ese mundo fantástico y súper importante, estratégico, se le entra por 4 lugares. Por el estrecho de la Florida, por el estrecho de Maicí y por el estrecho de Yucatán. Y hay un cuarto estrecho allá pegadito a Venezuela. Pero de los 4 estrechos, 3 los semicontrola Cuba. Por eso el valor político, estratégico, y por eso que todos los imperios han querido influenciar, penetrar y cogerse a Cuba. Entonces por eso es que existe lo que existe. Y luego nosotros los cubanos, ¿qué somos? Bueno, pues somos una mezcla de españoles, de negros, de chinos, pero que al mismo tiempo, por razones X, se sabe, por ejemplo, que el negro cubano no vino de la misma parte del África que vinieron la mayoría de los negros a los Estados Unidos. Se supone que Brasil y Cuba sí hubo una influencia de las mismas etnias africanas. Eso se le ve en la cultura religiosa de Cuba y de Brasil, se le ve en la música de Cuba y de Brasil, pero no es en los Estados Unidos. Son otras regiones del África de donde vinieron los esclavos para los Estados Unidos. Yo creo que Cuba, hay una gran presencia de los congoleses. Después de los lucumí, que son los lucumí y los carabalí, los yoruba. Los nagos, que le dicen nago en Brasil, nosotros le decimos lucumí, y después también de los carabalí. Creo que hay una parte de impacto cultural muy importante en Cuba, que es la presencia francesa, sobre todo en la parte de Oriente y en Cienfuegos. Yo siempre me he sentido, yo me eduqué, nací en Santiago y vine para los Estados Unidos cuando tenía 23 años. Ya me había graduado de la Universidad de La Habana y vine a estudiar aquí en Tallahassee. Y estudié en Tallahassee un par de años, después fui y estudié en España 4 años. La eterna estudiante, como decía mi hermano, pero bueno, desde mi punto de vista, he tenido un privilegio de educación, porque veía las cosas como estudiante de la Universidad de La Habana con mucho interés en la parte histórica. En Cuba tú cogías una asignatura y te decían un pequeño preámbulo de lo que había pasado en esa asignatura, cómo se formó la asignatura. Vaya, había un gran enfoque diacrónico. Y cuando vine a los Estados Unidos era una cosa un poco diferente. En los Estados Unidos se hace mucho más énfasis en la cosa funcional. Y una de las primeras preguntas que yo me hice fue cuando llegué a Miami, ¿no? En el año 68, cuando me encuentro que en Miami se estaba practicando la santería, ¿verdad? O la regla lucumí. Digo, que no como estudiante no debí de haberme preguntado eso. ¿Y qué hace esta religión aquí en el siglo XX, verdad? Una religión centro del África, bueno, y me doy cuenta que yo estoy buscando razones históricas y que las hay, pero que había una parte muy importante que es la funcional. ¿Cuál es la función de esta religión aquí? ¿Por qué está triunfando? ¿Por qué se practica? ¿Qué necesidad tiene la gente de esa religión? A nadie lo obliga, ¿no? Y empecé a mirar este fenómeno cultural desde los 2 puntos de vista, el diacrónico o histórico y el funcional, cómo funciona esto. Yo creo que esa posición privilegiada la teníamos en muchos sentidos de muchas cosas. Los norteamericanos han hecho énfasis en la parte funcional, ¿verdad? Y a la histórica le dan menos importancia. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, de personas que estudiaban antropología, iban y se pasaban 3 o 4 meses en la Argentina y eran expertos en la Argentina. Coño, pero la Argentina, que tiene una literatura extensa, que tiene tantas otras experiencias culturales, pero esos americanos al mismo tiempo a lo mejor no sabían ni hablar castellano, ¿tú me entiendes? Había algo más. Y yo creo que esa
sí, esa síntesis, o la cosa sincrética de verla nos ayudó muchísimo. Claro que sí. Aquí. Claro que sí. Y entonces, doctora, volviendo al caso, la posición geográfica de Cuba y la composición étnica de Cuba, y más lo que usted decía, porque la gente, alguien tendrá que hacer un estudio, a lo mejor Jorge Sosa, un estudio de la influencia que es la presencia británica en la zona de La Habana, la toma de La Habana por los ingleses, los catalanes y los franceses en Oriente, principalmente en Santiago de Cuba, la influencia cultural, política, en todos los aspectos que tiene para Cuba, para la composición esa del cubano y de lo cubano, las influencias inglesas, francesas y catalanas, que muchas veces no se estudia y simplemente se piensa que es una cosa mínima cuando no es así. Y francesa, por ejemplo, yo viví muchos años en Guantánamo, 5 años en Guantánamo. Mis padres se mudaron para allá y yo estudié el bachillerato en Guantánamo. En Guantánamo se notaba la influencia catalana y mucho la francesa. Yo me acuerdo que teníamos una especie de coqueta, bueno, otra palabra mejor, un mueble hecho en épocas de Napoleón III y era de madera labrada, precioso. El interés que había en Cuba por Napoleón. Oye, Napoleón es conocido en el mundo entero, pero en Cuba había pasión por Napoleón, había napoleonistas. Ciertamente. Sobre todo en Guantánamo. Bueno, el segundo museo, quizás hasta el primer museo, vamos a llamarle el segundo museo napoleónico más importante, estaba en Cuba. Sí. Oye, yo como adolescente, bueno, me crié, por supuesto, con mis padres. Mi papá era un napoleónico de películas. Yo me leí como 6 libros de Napoleón, la vida íntima de Napoleón, no sé qué cosa de Napoleón. Es impresionante. Yo también. Yo también soy napoleónico. Napoleónico. Entonces, después, cuando tenía como 14 años, mi papá me abrió parte de su biblioteca y me dijo, quiero que leas esto. Nada más y nada menos que Stefan Zweig, que era un gran novelista de la época de, bueno, más o menos de la Segunda Guerra Mundial. También este otro Thomas Mann. La montaña mágica. La montaña mágica, la montaña mágica me tomó como 10 meses para leerla, sí, porque mira qué difícil. Súper difícil. Y cuando estoy leyendo aquella montaña mágica, me tropiezo con un episodio donde se muere un primo del personaje más importante y ahí tienen una sesión espiritista estilo Cuba. ¿No se acuerda de Joaquín? A mí me impresionó, conclusión, que teníamos un conocimiento más holístico, más amplio. El cubano que se educó con la República estudió mucho cosas europeas. Yo creo que éramos bastante más conocedores de las cuestiones europeas que lo que son un norteamericano educado aquí. Bueno, doctora, porque desde el siglo XVII, XVIII, XIX, el cubano mira hacia Europa. Acuérdense que Carlos Manuel de Céspedes estudió allá, casi todo el mundo, Juan Gualberto Gómez fue para allá. Eso es precisamente. Brindis de Sala fue para allá, todo el mundo iba para Europa. Y entonces, ¿qué pasa? Que al estar a 90 millas de los Estados Unidos, haber ocurrido durante la Guerra de Independencia una enorme emigración, el exilio de aquella época en los Estados Unidos por la cercanía geográfica y luego los Estados Unidos participar en la última etapa de la independencia de Cuba con la guerra hispano-cubano-americana, pues entonces estando a 90 millas y siendo este país un país súper desarrollado económicamente, ¿qué pasa? Que Cuba empezó a recibir también la influencia del país más adelantado del mundo. Y eso se pega. Eso yo creo que fue un privilegio. Claro. El tener los dos puntos de vista. Oye, yo en la universidad, estando en la Universidad de La Habana, también era miembro de las... ¿cómo se llamaba? El Club de los Franceses. ¿Cómo? La Alianza Francesa. La Alianza Francesa. Y iba todas las noches a la Alianza Francesa.
no era raro que una persona supiera un poco de francés y un poco de inglés. Eso nos ayudó también a adaptarnos aquí. El package educativo era superior, la verdad que era buenísimo. Y yo me acuerdo que el primer semestre que yo pasé en este país, sin desdorarlo la presencia, ¿no? Para mí fue extraordinario porque yo estaba acostumbrado a la Universidad de La Habana, donde la gente, el profesor iba con saco, muy bien vestido, había una gran distancia. Y el profesor de antropología se aparece con un cajón donde venían unos instrumentos que íbamos a usar en la clase de arqueología, se sienta ahí, encaramos el pie aquí. Y nosotros disfrutamos de esos dos puntos de vista, yo lo creo así. Ciertamente. Y una cosa, doctora, que ahora se me ocurre pensando, usted hablando de la cultura, como se penetró a un alto nivel en la Cuba, porque hay que hablar siempre, perdón, del siglo de oro cubano, el siglo XIX. Ah, sí. Oiga, usted estudia los filósofos, los pensadores, los poetas, los estadistas políticos, los sociólogos, los estudiosos de todos los grandes conocimientos de la humanidad del siglo y creadores, literatos, poetas, filósofos del siglo de oro cubano, que es el siglo XIX. Una cosa fantástica, pero ¿qué ocurre en el siglo XX? Son la República, esas generaciones en paz al fin, después de 30 años de conflicto, de 1868 a 1898, 30 años de guerra e independencia, un poco de paz, un poco de guerra, al fin tienen la paz y tienen la república y tienen la independencia. Pero no existe la televisión. Y entonces, ¿qué hace el cubano? Aparte de disfrutar, trabajar, bailar, cantar, que Cuba es una potencia musical, leer, que ya usted sabe que se ha perdido mucho en esta época por la televisión y las redes sociales, se ha perdido un poco la cosa de leer. Pero en aquella época, ¿qué hacía el cubano para educarse? Leer, por eso se leía a Thomas Mann, a Stefan Zweig, a Maurras. Bueno, uno se leía toda la literatura italiana, toda la literatura rusa, la francesa, la inglesa, latinoamericana, es decir, a la americana. Cuando llegaba a ver, usted se había leído 300 libros, lo que fuera, porque tenía el tiempo para leerlo. Ahora la televisión es como un imán hipnótico que te capta, y las redes sociales, Facebook, esto, lo otro, el internet, que te capta un periodo de tiempo tan grande. Tiene su nivel de conocimiento, pero te impide a las generaciones nuevas penetrar profundamente en esa cultura que está en las grandes bibliotecas, en las grandes librerías, pero que no llega a la mayoría actualmente. Yo me leí a Dostoyevsky cuando tenía 14 o 15 años. La psicología, a Tolstoy, a todo el mundo. La psicología que yo sé se la debo a Dostoyevsky, y Stefan Zweig. Veíamos el mundo de una manera mucho más amplia. Eso fue una verdadera fortuna para la República. Claro. Fue de verdad progresista, en el sentido holístico de la palabra, ¿no? Y yo encuentro que esos son un análisis que he hecho después de vieja, ya no. Oye, el sistema educativo de Cuba tenía una respuesta para todos. Tú cogías, en primer lugar, era gratuito, ¿verdad? O sea, si tú nacías en La Habana y tú tenías quien te pagara la comida y el techo, y eras buen estudiante, podías ser médico sin que te costara más que $55 al año de matrícula. 6 años y eras médico. Si no tenías el dinero para la matrícula, te daban la beca. ¿Y cuánto valía una casa de huéspedes en La Habana? Casi nada en comparación. Sí, señor. Entonces, teníamos la oportunidad, bueno, te metían en la escuela primaria, ¿verdad? Te graduabas después del 6º grado y tenías choices, tenías cómo escoger. A lo mejor si eras mujer, pues te metías a maestra, estudiando 3 años, o a maestra de kindergarten, o a maestra del hogar. Mira todos los choices que había. Podías meterte en la escuela de comercio
y aprender contaduría, La Escuela de Artes y Oficios. la escuela de arte y oficio. Había muchos choices para el cubano. Y mucha gente se metía, que bueno, no tenían el tiempo o el dinero o la vocación para una carrera universitaria y podían escoger todos esos caminos. Yo me acuerdo que cuando nos mudamos en Guantánamo, mis padres y yo, fue en el año 45. Y Guantánamo era una ciudad muy diferente de Santiago para mí, que era una niña, ¿no? Y de Baracoa, muy próspera. Se respiraba la prosperidad, muy alegre, la gente muy abierta, no se cuidaban tanto del temor de que hablaran mal de ellos, no les importaba un pito. Mi papá decía, Elena, Guantánamo es una ciudad moderna, las mujeres toman whisky. ¿Tú estás oyendo? Empecé la influencia de la base naval de Guantánamo. Pero es que había una gran influencia, por un lado, y había la gran influencia francesa que estaba detrás. Claro. Y muchas aperturas. Yo creo que, por ejemplo, en Santiago y en Oriente en general, había mucho las creencias en el espiritismo kardeciano, entre los blancos y los negros también, pero bueno, y eso yo creo que también entró por la mucha presencia francesa allá. Fíjese que dice ahora un historiador cubano cuyo nombre ahora no memorizo, a veces se me pierde, que estuvo él, porque era coronel de la Guerra de Independencia, es el autor del libro La Guerra de Yara, pero ahora me mata y no me puedo acordar del nombre de este señor, que fue coronel y después fue hasta concejal o alcalde aquí en el sur de la Florida cuando estaba exilado. Resulta que ese señor dice que llegó a un campamento de Maceo, ahí entre Santiago y Guantánamo, y que cuando estaba entrando al campamento a caballo, nada más que oyó hablar francés. Todo el mundo hablaba francés allí, todos los soldados de Maceo eran negros, mayormente blancos algunos, pero negros que habían venido de Haití o que se habían educado y trabajado en los grandes cafetales franceses que se crearon en la parte sur de Oriente, y nada más que hablaban francés. Así que me imagino que Maceo también lo machucaba. Entonces, eso crea en el cubano una resistencia a ser xenofóbico. El cubano le cantaba a la gente de otras etnias, le chiquiteaban el nombre, el chinito, el negrito, el galleguito, que cuando llegaron la gente de Mariel por acá, nuestro querido periódico local dijo que ponerle el apodo de Marielito era despreciativo, ¿no? Marielito era para mí una cosa de afecto, de protección. Sí, porque se habla de que el cubano era discriminador, pero si las mamás te decían a ti, mi negrito querido, pues si no te lo decían despectiva ni peyorativamente, era un cariño, mi negrito, mi chinito, no había ninguna discriminación. Y mi negrita santa, esta sabrosura, no. Y la música cubana tiene mucho de la influencia negra y africana, y igual que española, naturalmente. Es una mezcla y se han creado muchas leyendas falsas por nuestros enemigos en relación a qué era la Cuba esa maravillosa que vivíamos, donde había bolsones de pobreza, bolsones de incultura, de analfabetismo pequeños, como tienen todos los países. Este país lo tiene. Yo estaba trabajando en una fábrica en Los Ángeles y el jefe mío, el capataz, el foreman, era un americano rubio de ojos azules. Y en un momento dado tengo yo un papel en la mano que él tenía que firmar y le digo, mira, tiene que firmarme el reporte este. Y dice, yo no sé firmar. Ay, mi madre. Ese señor que era mi jefe, americano rubio de ojos verdes, no sabía ni poner su firma. Así que el asunto de que el cubano, el analfabetismo, eso es una campaña comunista. El analfabetismo en Cuba era un % muy pequeño de la población, sin lugar a dudas. Pues yo creo que teniendo en cuenta todos esos factores, debiera de ser una empresa encomiable entre los cubanos del exilio, un poquito más jóvenes que tú y que yo, de escribir una especie de ensayo sobre la historia cultural de Cuba.
creo que la cultura sí une más que cualquier otra cosa. Y no hay que hacerlo de una forma polarizando las opiniones. Cuba tiene suficientes logros culturales en la música, en las artes, etcétera, y que eso sea como una especie de puente con los cubanos que se están criando allá, porque allá tampoco se enseña nuestra cultura. Y es necesaria para que hablemos el mismo idioma. Vaya, que los cubanos que nacen en Miami, ¿verdad?, sepan quién era la Avellaneda. Coño, la mejor poetisa lírica del siglo XIX español. ¿Y qué me dice de José María Heredia? José María Heredia. Uno de los más grandes poetas de la hispanidad en su época. Y creo que eso es necesario. Cuba tiene una arquitectura sincrética, sobre todo en La Habana, increíble. No sería la más autóctona del mundo, pero es muy buena. La arquitectura moderna de Cuba de los años 30 y 40 es fantástica. La pintura cubana es muy buena. Ciertamente, ciertamente. Yo diría que la literatura en el siglo XX, antes de venir el desastre comunista, que parece que en ese horno se ha creado un nuevo pan cultural. El cubano, el impacto de la dictadura dentro de Cuba, el adoctrinamiento, el arrinconamiento, la aplicación del terror, fusilamiento, campo de concentración, la diáspora, la división de la familia cubana. Todo eso ha traído como consecuencia diría yo, increíblemente, un resurgimiento, un renacimiento de una literatura nueva ante el impacto bestial de esa tormenta perfecta. Y lo que hemos venido al exilio, Salvá es el testigo principal. Se han escrito aquí más libros en los 60 años de exilio que lo que se han escrito dentro de Cuba. Es decir, el cubano ha querido reafirmar su cubanía, explicar lo que está pasando, el porqué de las cosas. Es decir, que ahora hay una cultura, pero yo soy de la idea, y eso habría que estudiarlo también, que como dije ahorita, el siglo XIX es el siglo de oro de la literatura, de la cultura cubana, pero cuando surge la República, el gobierno interventor americano nombra a José Barona, al gran filósofo Barona, lo nombra ministro de Educación, secretario de Educación, y él es el que crea el Plan Barona. Y el Plan Barona fue muy bueno para la creación de médicos, ingenieros, arquitectos, que en definitiva Cuba siempre tuvo una buena potencia médica, entre otras cosas, pero cercenó esa raíz, ese vínculo cultural, porque Barona con su filosofía positivista e influenciado por los tiempos que había vivido en los Estados Unidos, el Plan Barona es un plan de educación práctico, que era muy importante para Cuba, ingenieros, arquitectos, médicos, contadores públicos, pero la cosa cultural se fue, y no cabe duda, sino que me desmientan, que en los primeros 30, 50 años de República no existe, más allá de la biografía y algunos libros importantes históricos y poéticos, poesía sí, algunos ensayos sí, pero la literatura fuerte que se hizo en el siglo XIX, hasta que vino el comunismo y el impacto ese creó una nueva situación literaria. En las primeras décadas de la República no hay una literatura a la altura del siglo XIX. Y yo pienso que por el Plan Barona, con su teoría positivista, que no le dio énfasis a las letras y sí a la ciencia. Eso es posible, yo lo creo así. También era muchas cosas nuevas, un choque cultural, un choque cultural. Oye, salir de una sociedad esclavista. Hay que ver que en Cuba había esclavitud hasta 1880 y pico. O sea, cuando la República se inaugura, no se había, la esclavitud había durado hasta hace 16 años. Óyeme, lograr que tantos de los antiguos esclavos aprendieran a leer y a escribir tiene que haber sido una ordalía. No es que tuviéramos un éxito rotundo, pero bastante éxito se tuvo. Sí. Tener un sistema de salud muy bueno,
para las áreas urbanas. Mejor que el que había en los Estados Unidos, no lo digo yo, las estadísticas lo demuestran. Fueron muchas cosas. El impacto norteamericano fue increíble. Todos teníamos que rendirle pleitesía a la cultura norteamericana. Sí, o sea, ha existido por la presencia comunista de la época de Machado, por ahí, un poquito antes, desde el 25 para acá posiblemente, o desde el 17. La influencia política marxista que fue penetrando dentro de Cuba trató de, vamos a decir, de demonizar la vinculación cubana con los Estados Unidos, el asunto de la enmienda Platt, etcétera, etcétera. Pero primero, nos ayudaron a la independencia. Segundo, Cuba cuando terminó la guerra, hay que recordar que en los 30 años de lucha, según datos muy serios, por ejemplo, Pirala, el gran historiador español, asegura por datos españoles que en la guerra de los 10 años murieron 200.000 cubanos. En una población que no llegaba a 1,5 millones de habitantes, 200.000 es un monstruo, es un holocausto, es un genocidio. Pero cuando terminó la guerra de independencia y la guerra hispano-cubano-americana, el gobierno de los Estados Unidos ordenó a un general que hiciera un estudio, una investigación profunda de cuánta gente había muerto en los 3 años de la guerra de independencia, 1895-1898. Y el estudio, el informe americano, oficial, dice que murieron por todos los motivos de la guerra, las hambrunas, las epidemias, la guerra en sí, y naturalmente la política de reconcentración del general Weyler trajo como consecuencia la muerte de 300.000 cubanos. Está documentado oficialmente. Así que entre una guerra y otra guerra, estamos hablando de 500.000 de cubanos, que es la tercera parte de la población. No existe ningún pueblo que haya pagado tan alto precio por su independencia. La tercera parte de su población. Es decir, ¿qué pasa? Que cuando Cuba llega a su independencia, el país está diezmado, destruida su agricultura, su ganadería. No había ni una jutía había en el campo. Hasta las jutías se la habían comido. Entonces, un pueblo completamente, en las ciudades devastadas, sucias, con unas zanjas pútridas que eran las calles de Cuba. Entonces, Estados Unidos mete una campaña de sanidad, porque estaba la fiebre amarilla, la tifoidea, aquello era terrible. La gente se moría como mosca. Y entonces viene los Estados Unidos y hace un programa de higiene, de sanidad, que salva al país y lo limpia. Y luego, como usted sabe que usted es una educadora, entre otras cosas, aquel programa de mandar a las mujeres cubanas que querían ser maestras a Harvard. Sí, Un programa que permitió que cientos de mayormente mujeres cubanas que tenían o educación o vocación como maestra, a crear un sistema educacional con un grupo, una hornada de maestras cubanas que luego pues fueron un ejemplo en y que el país. seguramente se aprovecharon mucho de la experiencia norteamericana de una forma liberadora. Sin lugar a dudas. Estamos hablando de una mujer cubana a la que se negó tantas cosas durante la colonia y aún en la República, bien suprimida. Sí, me imagino que esas maestras que tuvieron en Harvard, que venían con la influencia americana, como usted dice, bueno, eso yo me acuerdo, tienen que haber sembrado, ¿no? Yo me acuerdo que yo siempre le hacía a los alumnos algunas anécdotas, ¿verdad?, de mi experiencia en Cuba. Cuando vivía en Santiago de Cuba, en el año 43-44, y yo fui una avispita, ¿no? Y iba mucho al Teatro Cuba, que enfrente estaba una cafetería muy buena, y de vez en cuando iba al Teatro Oriente. Y definitivamente el Teatro Oriente lo que ponía más bien era películas en castellano. Ponía muchas películas mexicanas, Marga López, tan bonita, pero siempre llorando, y las argentinas que nos lucían
unos grandes modelos, porque la mujer argentina era una despachada, pero me regaló, porque sé qué sé cuánto. Y llega un momento que me doy cuenta que lo que hay es dos roles de la mujer. La mujer mexicana, pues, bueno, centroamericana, pues, es abusada, en realidad no tiene muchas oportunidades y siempre la pobre acaba, oye, eran unas mujeres tan despiadadamente tristes que tenían alguna aventura con un hombre y salían en estado y después acababan en un prostíbulo. ¿Pero qué es esto? Entonces iba al Teatro Cuba y salía John Crawford, le daba una bofeta a un hombre, sacaba una escopeta y un revólver. Dije, no, la cosa es... Esta es la influencia que quieren las mujeres cubanas, la de John Crawford. No, John Crawford, a mí me impresionó, ¿qué cosa es? ¡Pam! Una bofeta ahí. Entonces saca su revólver, digo, pero esto es una verdadera revolución. No, tuvo mucho, por lo menos en mí tuvo un gran impacto. Date cuenta que yo pasaba mis vacaciones en Baracoa. Y una vez, cuando tenía como 16 años, se me ocurrió a mi hermana María Elena, que era el diablo suelto, la pobre. Y ella y yo estábamos en el parque y encendimos un cigarro. Oye, se murieron 10 viejos de vergüenza y formaron una indignación. Casi nos linchan, oye, por fumarnos un cigarro. Es una amenaza. Y, ¿qué va? Pero sin embargo, dicen, doctora, cuenta la historia, que las damas de la sociedad de Cuba fumaban tabaco. Yo lo sé. En la época colonial. Mi abuela. Pero no cigarrillo, tabaco. Mi abuela Mercedes mascaba tabaco, porque la crió una negra esclava y mascaba tabaco. Pero eso es verdad, pero que tenían muy contrañidas, muy pocas oportunidades, muy pocos choices. En Guantánamo también estaba la gran influencia americana en el hecho, los jueves y los domingos los norteamericanos permitían que sus marinos fueran a Guantánamo, ya tú sabes. Iban a Santiago también. Iban a Santiago también. Tenían el uso, que era un club, sí. y era una manera diferente de ver el mundo. Es que es una manera diferente. Bueno, usted hablaba ahorita de las películas. No cabe duda de que las películas españolas, argentinas y mexicanas, junto con las estadounidenses, sí, influenciaron la cultura cubana y modernizaron el país y sus costumbres enormemente. ¿De qué manera? No solamente las películas, sino la música. Que bueno, la música cubana en aquella época era la música de fondo de muchas de las grandes producciones fílmicas de Hollywood. Pero al mismo tiempo, la música americana, la vida americana moderna a través de las películas estas a colores y primero en blanco y negro, pero también la cinematografía mexicana y argentina influenciaron enormemente. Sí, muchísimo. Pero yo creo que el modelo americano era mucho más liberador. Yo me acuerdo, a mí me gustaba silbar, me encanta silbar, silbaba bien, pero en Cuba las mujeres no podían silbar, ¿te acuerdas? Y, oye, eso son cosas de macho. Y ahí mismo se aparece una artista norteamericana, Diana Durbin, con una bicicleta y pone de moda una canción, silbar me gusta porque así me siento. Estaba, ese choque era... Sí, era enorme. Muy interesante. Pues yo creo que a nosotros ahora nos toca, o a la generación que viene después de la mía, nos toca... pudiéramos decir, modernizar a Cuba. Yo soy de la idea, doctora, en cuanto a eso, y he escrito un libro que está en Amazon que se llama El Plan Maceo para la reconstrucción política, económica y social de Cuba. Yo creo que Cuba, por su situación geográfica, por el hecho de que tantos cubanos que están adentro se han quedado con la gana, con el deseo de hacer, están inéditos en ese ánimo que tiene, esa voluntad humana de desarrollarse, de poder tener su casa propia, su negocio propio, su empresa propia, su destino propio, su libre albedrío. Esa gente, cuando se destape la libertad en Cuba, bueno, van a hacer cosas increíbles los que están dentro de Cuba, pero los que estamos fuera de Cuba, que hemos recibido tanta experiencia y que hemos soñado tanto con reconstruir a Cuba, bueno, eso va a ser una maravilla, en mi opinión,
La gente dice, no, eso va a tomar, la destrucción que ha habido en Cuba, eso va a tomar 20 años. No, yo creo que cuando pasen 5 años, todo va a depender de que el gobierno que sustituya a la cosa comunista esté constituido por gente de buena voluntad y gente honrada. Si salen, que lo que capturan el gobierno en La Habana es un grupo ambicioso, mediocre, incapaz, de poca visión, bueno, nos hundimos de nuevo. Pero eso no debe ocurrir, sino debe ocurrir un equipo de gente buena, de buena voluntad, que quiera, siguiendo la voluntad mayoritaria del país, desarrollar el país en todos los aspectos. Yo pienso que como Cuba ha sido noticia durante todos estos años, Cuba no, sigue siendo noticia. La crisis de los cohetes, la Bahía del Cochino, la colonización de América Latina venida desde Cuba, los cubanos en Angola, haciendo su guerra allí. Es decir, Cuba es uno de los nombres más repetidos, es un imán. Yo pienso que por las bellezas naturales de Cuba, que no han podido ser liquidadas por el comunismo, a pesar de el intento casi planificado de hacerlo, yo pienso que el turismo va a ser muy importante. Y aparte de todos los demás rubros que ya sabemos que van a existir, del comercio, la empresa, la industria, lo que fuera. Yo creo que el turismo, por estar a 90 millas de los Estados Unidos, porque Europa y ahora ya el mercado asiático, te ve el turismo japonés, el turismo chino dándole la vuelta al mundo. Cuando Cuba se destape en libertad y con el desarrollo, el impacto del turismo a Cuba, imagínense que a la Florida llegan 98 a 100 millones de turistas al año. En la Florida, 98 a 100 millones de turistas. Entonces, Cuba comunista, no, vinieron 2 millones de turistas. Bueno, a la Florida llegan casi 100 millones de turistas. Cuando Cuba sea libre, el impacto publicitario y el imán que representa la imagen de Cuba y la belleza de Cuba y la música de Cuba y todo lo que es la simpatía de los cubanos, lo que sea, va a ser una atracción enorme. ¿Y qué pienso yo? Que no es que se diga, bueno, los turistas y lo que vayan a dejar los turistas. No, es que hay que crear, donde quiera que haya un valle, una cueva, una playa importante, hay que crear un polo turístico. ¿Qué es lo que es un polo turístico? El polo turístico es una ciudad pequeña, moderna, que tiene que tener carretera de acceso, tiene que tener los hoteles, tiene que tener una marina, tiene que tener un aeropuerto. Y cuando usted tiene 10 hoteles, que en este momento, antiguamente, en el 1959, había 10, 15 cadenas de hoteles, ahora hay más de 100 o 200 cadenas de hoteles en el mundo. Hay australiana, sueca, polaca. Entonces todo el mundo va a querer tener un hotel en Cuba. Van a decir, no, yo quiero tener un hotel en Varadero, yo quiero tener uno en Juana la Gorda, yo quiero tener una en Santiago, el otro que está al lado, en Guardalabarca, en Los Cayos, porque la cayería es cubana. Yo la he pasado en las luchas de Cuba, yo he estado en la cayería del norte y en la cayería del sur. Son islas paradisíacas, como Seychelles. Usted dice Seychelles, por eso está en África, en Casa del Diablo, ¿cómo usted llega allí? Pero estos cayos cubanos del sur y del norte de Cuba, más Cuba es un archipiélago, está lleno de lugares paradisíacos, de playas de arena blanca, impoluta, casi no vírgenes, ni siquiera hollada por el ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Que un polo turístico son 10, 15 hoteles, pero si usted tiene 10, 15 hoteles y tiene una carretera y una marina y un aeropuerto, tiene que tener un hospital, tiene que tener barrios obreros para que la gente que trabaja en los hoteles y que trabaja en los hospitales esté, y si están allí, son familias, entonces tiene que tener hospitales, escuelas, bomberos, policía. ¿Qué es lo que es? Una nueva ciudad pequeña, a lo mejor de 50,000 habitantes, pero cuando usted crea en las 6 provincias históricas, crea 3 por 3, son el Pino, son 20 polos turísticos, son la creación de 20 nuevas ciudades modernas con marina, aeropuerto, hospital, escuela, hoteles. Y entonces, primero, económicamente va a ser un desarrollo nacional enorme, una fuente de empleo enorme también. Y claro, se va a modernizar el país y va a permitir la emigración interna de las personas que van a ir a trabajar a los polos turísticos para construirlo
y luego para trabajar en ellos. ¿Qué pasa? Que va a aliviar la cantidad excesiva de población que hay en las viejas ciudades casi coloniales de nuestro país, sea Santiago, Guantánamo, Holguín, Pinar del Río, Cienfuegos. Son ciudades que han pasado toda esta década de comunismo sin grandes desarrollos. Entonces no hay suficiente acueducto, las calles son estrechas, las redes eléctricas tienen problemas, las telefónicas también, la cantidad de hospitales y escuelas no son suficientes. Están asfixiadas porque al fracasar la reforma agraria, el campesino se fue para las ciudades porque vivía mejor de la migaja de la ciudad que del campo, increíblemente. Y entonces se ha creado una especie de cinturones de miseria que asfixian las ciudades semicoloniales de la Cuba vieja. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que crear nuevas ciudades para que el trabajador buscando empleo emigre y le dé tiempo para reconstruir las viejas ciudades cubanas. Yo creo que en eso nos va a ayudar muchísimo la apuración del exilio. ¿Por qué razón? Porque es solamente lógico que si Cuba se abra, muchos exiliados vayan allá, a invertir allá. Sus hijos vayan a ocupar posiciones claves por una sola razón, conocerían los dos sistemas. Estarían entrenados por compañías norteamericanas, porque en Cuba hay que cambiar todo lo que es el sistema burocrático. Y yo creo que el exiliado, siempre añorando a Cuba, va a ser un factor muy importante en cambiarla y modernizarla. Ese es el rol que yo le veo más que nada. Sí, yo pienso que sí, lo único que tenemos que ser sobrios e inteligentes y no y poder mandar el mensaje que no estamos en una posición prepotente de secuestrarnos el poder, 60 años, sino simplemente que vamos allí a ayudar y a colaborar y a participar como ciudadanos cubanos en la reconstrucción del país. Yo creo que ya ese mensaje, a eso le tengo temor yo. Honestamente, no quiero acabar este programa de una manera, digamos, negativa, pero yo no quisiera que Cuba fuera víctima del resentimiento que hay, por ejemplo, en Hispanoamérica contra todos los norteamericanos, porque no lo permite ver. Nosotros tenemos la fortuna que venimos de un país donde la experiencia fue de que amamos a los españoles, y quizás el mejor portador de ese mensaje lo fue José Martí. Respetamos a los negros y los amamos, como cosa nuestra. Celia Cruz es parienta mía, tú sabes. Y hemos siempre adoptado una posición sumamente cariñosa y afectiva con personas diferentes de nosotros, y eso hizo bastante, fue un hecho bastante importante en la República, y que eso prosiga, porque cuando estamos mirando en Hispanoamérica hay veces que se han metido la pata nada más que por resentimiento. Resentimiento contra el norteamericano, resentimiento contra no sé quién, contra el español, cuando en realidad la amalgama de cultura ha sido en el caso de Cuba sumamente favorable. Así que yo sí estoy de acuerdo contigo con que el crecimiento de Cuba va a ser mucho más rápido que en cualquier otro lugar. Indudablemente el factor geopolítico en Cuba es importante y pesa. Y que nosotros los cubanos somos los portadores de una manera de ver el mundo bicultural y si no multicultural. Ciertamente. Y que eso nos va a ayudar a... Y doctora, que si Cuba con la comunización influenció negativamente a América, sí. Ahora con la reconstrucción y la democracia, debemos también ser un faro que influencie positivamente, democráticamente al continente y al mundo. A eso yo aspiro. Nos hace falta un vínculo común. Mis hijos no saben nada de Cuba. Mira que yo ahí, no les da la gana. Bueno, doctora, hablando en Telegrama, yo estoy organizando un proyecto de un centro cultural de las Américas, que podría ser la base, el lugar para desarrollar ese proyecto de historia cultural de Cuba y la vinculación con todo el continente. Esa irradiación. Sí. Si aquí tenemos la presencia de todos nuestros hermanos latinoamericanos, y españoles y americanos,
esto es un cóctel, el sur de la Florida. Vamos a crear un centro cultural de las Américas donde podamos unir esfuerzos y al mismo tiempo irradiar una influencia positiva. Y donde se haga énfasis en enseñarles a la gente a apreciar la democracia. Porque solamente el que la pierde le echa de menos que le he hecho yo. Y francamente es muy fácil perderla. La democracia para mí es una orquídea. Hay que cuidarla todos los días. Ciertamente. Y es un deber de todos nosotros defenderla, porque si se va, no vuelve. Y voy a decir una cosa quizás trágica, que es que nadie experimenta por cabeza ajena y todo el mundo tiene que sufrir su propia fiebre. Y eso es un enorme peligro, porque todo el mundo dice, en los Estados Unidos no va a ocurrir. También se decía que en Venezuela no iba a ocurrir, que en Cuba no iba a ocurrir. Y fíjese lo que pasó. Eso, precisamente, eso es lo que yo estoy tratando. Por eso en Boston hay un monumento que dice abajo, una tarja de bronce que dice, la vigilancia preserva la libertad y preserva la democracia. Es decir, hay que estar vigilante, como dicen los venezolanos, pila. Pila, ok. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que este programa les haya sido de su agrado y que hayan aprendido algo. Gracias, Tony. Un placer, doctora. Gracias a usted.